eh, bien. Bueno, el hierro y el acero en la historia de la arquitectura. ¿Me puede pasar a la siguiente, Inge, por favor? Bueno, del hierro al acero. Bueno, el hierro es un mineral que está presente en forma bastante abundante en la corteza terrestre, en un aproximado del 4,5%. La mayor parte en forma de óxidos, y probablemente esto explique en parte el desarrollo más tardío de la metalurgia del hierro comparada con la de otros materiales, como el oro y el cobre, que suelen encontrarse en estados de alta pureza y más fácil de explotar y fundir. Bueno, aún así es sabido que el hierro fue usado ya en la prehistoria, aunque en una muy reducida cantidad, y ciertamente, bueno, se cree que fue elaborada hace 4.000 años antes de nuestra era en Egipto. Coincide con la más antigua referencia al hierro que se encuentra en el capítulo 4 del libro Génesis, que se presume escrita también alrededor de 4.000 años antes de Cristo, y que menciona a Tubal-Caín, que es el que forja toda clase de herramientas de cobre y hierro. Bueno, las piezas encontradas que datan entre el 4.000 y 2.500 antes de Cristo se han encontrado en diversas regiones del creciente Egipto, pero estas cuentan con un uso muy aislado y esporádico del metal. Bueno, muchas de estas provenientes de meteoritos, y esta característica del hierro acentúa su valor que, como es el caso, en América Andina y en Yucatán, pues se superaba más el oro, ¿no? Bueno, en el 1700 a.C. se inició un uso más intensivo del hierro durante el reinado de Ramsés II. ¿Y si me puede pasar a la otra? En Egipto de 1292 a 1125 a.C. Es frecuente en el uso de las armas, las llantas de rueda, puntas de flecha, anillos y otros elementos elaborados, presumiblemente bajo supervisión de los hititas, que parecen haber sido poseedores del secreto de su manufactura. Una carta al rey de los hititas, a Atusilis III, presume al rey de los asirios, en la que lamenta no poder hacerle llegar el hierro solicitado, y se excusa ofreciéndole de regalo una daga de hierro. Da cuenta del alto valor asignado a este mineral y su manufactura. El uso del hierro también está limitado por la tecnología aún simple de producción de hornos abiertos a los vientos, que alcanzando temperaturas relativamente bajas, apenas permitía la formación de una masa pastosa que era forjada a golpes de martillo. Este hierro forjado a golpes de martillo y de alto contenido de carbono era de baja dureza, y su aplicación en herramientas y armas competía dificultosamente con el bronce, que sí podía ser modelado. A excepción de lo anterior son los desarrollos de la tecnología del hierro colado logrados en India y en China, que permitieron producir aleaciones de bajo contenido de carbono. Es famoso como el hierro Woods en India. Inge, ¿me puede pasar a la otra? Bueno, durante el siglo VIII, la producción de acero se acelera y pues se mejora la tecnología, primero con el uso de carbón en el reemplazo del carbón vegetal como combustible propuesto por Dalby, y bueno, posteriormente importante en la construcción del puente del río Severn, el proceso Pudding y el proceso Blister.
antecesores del desarrollo de la tecnología que se inicia en los siglos XIX y XX. No, en la otra, ¿en que todavía? La llamada revolución industrial, bueno, es en donde se instalan a mediados del siglo VIII el resultado de una serie de hechos complejos descubiertos por científicos, es decir, el papel, la imprenta, la pólvora, brújula, entre otros. Bueno, la revolución industrial es posible gracias al hierro y al acero. El impacto de la producción de acero a un menor costo y mucha más velocidad. Este impacto que se expresa en la producción de energía como BCM, la máquina de vapor en el transporte terrestre y marítimo, en la industria textil, en los posteriores inventos motores, eléctricos y de explosión, entre tantos largos otros, nos permite afirmar sin mucho riesgo la civilización y la cultura actuales, para bien o para mal, el resultado del desarrollo de la industria del acero. Hoy en el siglo XXI, en el mundo globalizado, informatizado y comunicado, el desafío que enfrenta el planeta en el desarrollo sustentable, que permite entregar a las futuras generaciones un mundo posible y amigable. Bueno, el hierro y el acero en la arquitectura y la construcción. Bueno, no, Inge, Inge, ¿me dejaron de escuchar? No, te escuchamos. ¿No? Bueno, en la antigüedad el acero fue utilizado como elemento de trabazón. El hierro no es usado como material propio de la construcción hasta el siglo VII. Durante los periodos gótico y renacimiento se le encuentra como material complementario de componentes de madera, como son los clavos y herrajes hechos en forma manual. Y en la construcción, algunas máquinas y herramientas que facilitaron tanto la elaboración como el montaje de los elementos y partes de las construcciones. El hierro fundido se usa en función de su alta resistencia a la compresión, pero en su escasa capacidad de tomar esfuerzos de flexión debido a su fragilidad. Limitaban su aplicación en elementos mayores en la arquitectura. Es decir, en una segunda fase de uso, es la situación de estructuras o partes sometidas a compresión, como el pilar y el arco. Bueno, otro ejemplo del uso de hierro son las columnas que sostienen las campanas del monasterio de Santa María de la Alcobaza, en Portugal, construidas en 1752. Bueno, por otra parte, el sistema de las cañerías de hierro fundido, que surte las fuentes de los jardines de Versalles, construido a fines del siglo VII y que sigue operativo. Y hasta nuestros días habla del desarrollo incipiente de una tecnología que impactará fuertemente en la arquitectura, la ingeniería y la construcción a partir de los siglos XVIII y XIX. Luego de un intento fallido de construir un puente de hierro sobre el Rondano en 1755, limitado como la posibilidad de fundir piezas de las dimensiones requeridas, se construye el primer puente sobre el río Severn en Inglaterra en 1775, reconocido como el primer puente estructurado en hierro. Ahora sí, inicia la otra. Bueno, en el siglo XIX, Boulton y Watt inventan la viga doble T y es usada por primera vez en combinación con las columnas tubulares y un sistema de bovedilla de ladrillo para los entrepisos. El proceso de desarrollo de su conocimiento
de los atributos del hierro, así como de las nuevas técnicas de producción y estructuración del desarrollo de los sistemas constructivos, se mantuvo hasta los primeros años del siglo XIX. Y un ejemplo de esto es la viga moldeada de sección T, que es utilizada en el pabellón de los enfermos en el antiguo hospital de Carring, en Londres. En 1834, William Fairbairn recorre el modelo de entramado propuesto por Fulton y Watt en el proceso de la fábrica Orrell, proyectada en 1834, en la que se introdujeron las vigas doble T, lo que permite cubrir las luces mayores, reduciendo el costo del hierro, incorporando la estructura entre unos 20 a 30% a partir de 1846. La fábrica en su maestranza de Manchester, elementos estructurales de varias piezas laminadas en hierro colado, conectadas entre sí, en las uniones roblonadas. Y pues hablando de Francia, esta representó las grandes ferias y exposiciones en 1798 y la de 1867 y la última serie de la de 1889, que fue la oportunidad de Francia de exponer las dos obras señeras de la arquitectura y de la construcción del hierro en el siglo XIX. Estas eran la Torre Eiffel y la Galería de Máquinas. Pues eso sería todo. Compañeros, yo voy a empezar. Bueno, a mi equipo le tocó puertas y portones en hierro. Bueno, ¿cuándo y dónde surge la herrería? Según en la mitología griega, estaba presentada por el dios griego Hefesto, quien fue el herrero de las deidades. Dice que este dios empezó a hacer las primeras armas de hierro, quien fue la mayoría de las armas de los dioses. No solo se conoce con exactitud la fecha en la que se descubrió la técnica de fundir mineral de hierro para formar un metal susceptible de ser utilizado. Dice que los primeros utensilios que fueron descubiertos en el momento datan del año 3000 antes de Cristo. ¿Me puedes cambiar, Marta? Sí. Dice que la herrería nació para proteger los hogares y los edificios. Fue el primer oficio que fue reconocido por la Nueva España. Después de que en España se haya empezado a hacer estas puertas, dice que apenas habían pasado 7 días después de que se fundara el primer cabildo en México, que fue en el año de 1524. Se inventó un proclamo donde los herreros ya no solo se podían dedicar a fabricar armas, sino que también ya se podían dedicar a fabricar algo más, como las puertas y los portones. ¿Le puedes cambiar, Marta? Dice que con la apertura de las minas en la Nueva España, el oficio de la herrería comenzó a diversificarse. La responsabilidad aún estaba en manos de los españoles, pero la influencia indígena era evidente y muy lógica. Muchos herreros de la ciudad consideraron que si las iglesias y edificios gubernamentales tenían en sus fachadas de canteras motivos indígenas, era casi obligatorio incluir esta estética en las puertas y barandales para lograr armonía en un sentido literal y metafórico. Los herreros forjaron una identidad nacional en su trabajo. La herrería contemporánea, la revolución industrial del siglo XX hizo la herrería algo más democrático. Muchos más hogares dejaron de usar puertas y ventanas de madera por piezas de hierro y aluminio. De pronto el sonido de la sala de pronto el sonido de las
aldabas y los llamadores de bronce chocaron contra la madera. Fueron reemplazados por el frenético golpe a las manos sobre un zaguán y con ese sonido en estridentista llegaron para formar. Dependiendo del estilo de la casa, es la herrería que les tocaba. Bueno, aparte de eso, según la historia, la primera puerta automática que se fabricó fue en el siglo I después de Cristo, siendo el herrero Herón de Alejandría, quien desde que él fabricó eso hasta se han venido evolucionando hasta la actualidad. Bueno. Ahora vamos con las ventajas de usar hierro en puertas y portones. Las puertas metálicas exteriores no solo son para fábricas y edificios de gran seguridad, también se pueden usar en apartamentos, residencias privadas, garajes, etc. Las puertas metálicas ofrecen mayor seguridad que las puertas de madera y son totalmente funcionales, seguras y resistentes. Una de las ventajas más predominantes es la durabilidad. No se daña fácilmente y si es mantenido correctamente te puede durar muchos años. El siguiente es que es pesado. El hierro es un material excepcionalmente fuerte y puede resistir más que, por ejemplo, el aluminio, que las puertas de aluminio. También presentan mayor seguridad por su resistencia. Esto puede ser resistencia contra el clima o también por entradas forzadas. El siguiente es que es maleable. Se puede manejar para hacer distintas figuras, como podemos ver en las imágenes, y permite cierta personalización. Es asequible porque tiene un buen precio inicial por solo el material, aunque vamos a ver en las desventajas que para la mano de obra sí es un poquito más caro. Duran más que otras puertas, por ejemplo, como había mencionado, las de aluminio y también más que las de madera. Y en cierta parte aíslan el ruido, por eso en las escuelas la mayor parte de las puertas son de hierro. Vamos a ver las desventajas de usar hierro en puertas y portones. Así como estas puertas tienen sus puntos a favor, también tienen algunos en contra. Son desventajas a considerar antes de utilizar este material. Por fortuna son pocos y se pueden reducir tomando las medidas de cuidado correctas. Como primer punto tenemos lo que es el costo inicialmente caro. Ya que es un trabajo manual, se tarda más horas en lo que es su proceso de fabricación. Es por eso que su precio es un poco más elevado a comparación de otras puertas que ya son prefabricados. Vulnerable al salitre. Si vivimos cerca de la costa, las condiciones climáticas nos pueden generar lo que es la corrosión en el material. Por eso es recomendable usar pinturas o protección adecuadas. Difícil reemplazo. Si se arruina una pieza, sería muy difícil reemplazarla. Entonces, aquí es donde entraría la ayuda de un profesional. Azufre y fósforo. Si el hierro contiene mucho azufre, no nos va a servir a la hora de forjarlo o de soldarlo, porque se vuelve muy frágil cuando se calienta. Al contrario, si tiene mucho fósforo, se vuelve frágil con el frío, entonces puede que se nos rompa cuando es invierno. Otro punto es su fabricación lenta. Por lo mismo de que es un trabajo que se hace manualmente, su proceso de fabricación se tarda mucho más a comparación de otros. Su instalación y reparaciones.
Nosotros podemos instalarlo o repararlo, pero quizás no tengamos el resultado más adecuado o el que buscamos. Ya pues ya sería contratar a un profesional. Ahora vamos con factores a considerar al adquirir una puerta o portón de ella. Esto es una necesidad a partir del servicio que nos brinda seguridad, protección y diseño a nuestra fachada. Pues prácticamente sería como un elemento visual que nos ayudaría en el diseño de, pues, de nuestra fachada. Bien, un factor importante creo que sería la durabilidad, ya que pues podría presentar en cuanto a otros tipos de portones, como puede ser aluminio, la madera, porque pues el hierro suele ser un poco más pesado e incluso podría resultar más seguro para cualquier acceso forzado a nuestra casa. Es un elemento de diseño para la construcción, pues esto debemos pensarlo porque es algo a futuro. Creo que el diseño de pues va a influir mucho para futuro, por decir que no podemos arrepentirnos después, porque deriva en el punto siguiente, que sería en el precio del portón, porque suelen ser relativamente altos los precios y pues no nos convendría estar cambiando a cada rato, nada más por el diseño. La otra podría ser el mantenimiento, que pues el hierro tiende por lo que es la lluvia. El óxido empieza a ser un factor importante en el mismo y pues representa como la otra serían los diferentes riesgos que nos puede traer. Por decir que existen diferentes tipos de portones y pues no todos se abren de la misma manera. Entonces, pues deberíamos pensar en cómo sería la manera más fácil de abrir sin representar ningún riesgo. Sería todo. Ok, joven. Bueno, buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre las puertas y portones de aluminio. Bueno, para comenzar, vamos a definir un poco lo que es el aluminio. Se trata de un elemento químico y es propiamente un metal no ferromagnético, lo que quiere decir que no tiene propiedades ni magnéticas ni de imantación. Y es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Este es encontrado principalmente de la bauxita, se extrae de este material y es usado en la construcción en varias industrias, como en la automotriz, en la náutica, aeronáutica, y algunos ejemplos pueden ser los vagones ferroviarios, cascos de barcos, y también es utilizado en la arquitectura, también en el sector de producción, como son las envolturas flexibles, entre otras. El aluminio en arquitectura puede encontrarse en varios elementos, no solo constructivos, sino también de decoración, como son las barandas o los barandales de aluminio que se usan en las escaleras, las fachadas de aluminio que son utilizadas en algunos edificios o rascacielos, también las pérgolas de aluminio que son utilizadas en exteriores, estructuras de aluminio y puertas y portones. Bueno, ya entrando en el tema de las puertas y portones, estos son elementos muy comunes que son utilizados tanto en el interior como en el exterior y son preferidos por su rigidez, soporte y durabilidad, así como otras propiedades al ser un material resistente a la oxidación y adaptables formas por su ligereza y versatilidad.
Esto nos da amplias posibilidades de uso, también para darle varias formas, tamaños y diseños que se adaptan a los espacios y las necesidades del cliente. Ahora vamos a ver los tipos de puertas y portones. Las abatibles. Este es un sistema el más común que podemos encontrar. Es de fácil instalación y pueden ser en estas tres presentaciones que vemos en las imágenes, como puede ser únicamente el marco forjado en aluminio y tienen el centro despejado con material de cristal. Puede ser también que sea solo la mitad, y esto puede ser utilizado en baños, pero con un cristal, ¿cómo se llama? Mm, Esmerilado para que no permita la transparencia total y sea únicamente por el paso de iluminación. Y también con un poco más de diseño y más elaborados, como lo son para el uso de puertas principales. También los portones pueden ser de este tipo, con sistema abatible, pero esto sí requiere de más espacio tanto al interior como al exterior al ser abiertos o cerrados. Podemos ver en la primera imagen un portón pues, de tamaño bastante grande. En la imagen superior derecha, un portón igual abatible, pero esto va combinado junto con la puerta. Y es un sistema que podemos encontrar comúnmente aquí en la ciudad. Y en la parte de abajo, un portón igual abatible de gran tamaño que está usado en exteriores. Como lo dije, pues para usar este tipo de portones se necesita de gran espacio para poder abrir y que el espacio esté despejado, pues para que puedan moverse libremente. Portones plegables. Esto es un aspecto más jerárquico y estético y se puede jugar con las texturas en él. Es ideal para espacios amplios donde se requiere acceso de gran tamaño, como en cocheras o estacionamientos. Su sistema plegable permite la reducción de espacio que se ocupa al abrir y cerrar, a diferencia de los portones abatibles, y suele encontrarse de 4 a 6 hojas al momento de ser deslizado. También es interesante cómo se le pueden dar varios tipos de acabados y hacer un juego de luces y sombras con el mismo portón. Los portones corredizos y puertas también suelen ser de una o de dos piezas dependiendo del tamaño del acceso. Su sistema deslizable permite la fácil apertura para lugares de gran tamaño. Igual en este tipo de portones necesitamos darle cierto mantenimiento por el sistema de cancelería que se ocupa mayormente en puertas. Y en portones, pues es más común que se encuentre por medio de llantas en la parte inferior para que puedan ser deslizados con mayor facilidad. Si el cliente pues está dispuesto a darle constante mantenimiento, seguramente va a tener un tiempo de vida útil mucho más largo, y de lo contrario pues se pueden comenzar a tener fallas en el sistema de cancelería si no se trata como se debe. Y los portones levadizos, que funcionan con electricidad y se abren con tan solo pulsar un botón. Estos son un poco más complejos porque funcionan con un sistema automatizado que se trata de un transmisor y un receptor que puede ser que va desde el control remoto donde se esté manejando hacia el motor que controla el portón. La señal que es enviada entre ellos activa la puerta para la apertura o cierre, y esto se hace pues, por un motor eléctrico que viene montado en la parte superior. Una ventaja de estos portones es que por ejemplo, al estar en situación de lluvia y estás pues en tu coche, pueden abrir fácilmente el portón sin necesidad de bajarse a abrirlo y pues ya sales una vez que ya estás dentro de la casa. Igual, al ser automatizados, pues son un poco más costosos, pero también se puede ahorrar si ya tenemos un portón instalado y cumple con las condiciones necesarias para poder ser adaptado a este sistema automático. Ahora vamos con los tipos de acabados.
Bueno, a mí me tocó el aluminio anodizado. Me puse a investigar qué era anodizado y encontré que era el proceso que incrementa el espesor de la capa natural de óxido de piezas metálicas. Y este es un proceso que incrementa el espesor de capa natural de óxido, ajá, sí, que aparece en las piezas metálicas. Y es un proceso que se crea artificialmente y esta proporciona una mayor resistencia y durabilidad en el aluminio. Y por eso contrae un aspecto más atractivo del material. Se pueden conseguir diferentes texturas gracias a este tratamiento. Y con este tratamiento se requiere como que con este tratamiento de pigmentación se puede conseguir cualquier gama de color. Y si queremos un efecto más natural y más brillante, según la técnica elegida, se puede tener un anodizado directo, uno lijado o uno pulido. Y con esto podemos también tener, los colores principales son el plata, el acero, el bronce o el negro. Pero también se pueden conseguir tonalidades más llamativas, por ejemplo, el oro, el azul o el rojo. ¿Puedes cambiar, porfa? El aluminio lacado, Paulina, en esta se le aplica una pintura de poliéster en polvo sobre los perfiles de aluminio y su posterior polimerización en el horno. Esta técnica permite conseguir una gran variedad de texturas y ¿cómo es este acabado trae color, mayor dureza y una calidad del acabado. Y por ejemplo, si quieres un lacado efecto brillo, tienes que tienes que aplicar una capa de barniz. Esta técnica también permite conseguir una gran variedad de texturas, porque también puede ser el acabado mate y el acabado texturizado. Con este acabado necesitas aplicar polvo de mármol que produce diferentes tipos de grano. Y mediante este lacado se puede también obtener cualquier color. Puedes cambiarlo, por favor. Paulina, Mande. a lo que decías del aluminio anodizado, lo que pasa es que se coloca el aluminio sobre una solución en base de sulfuro y se le pasa una corriente eléctrica. Entonces lo que se hace es que el aluminio llega a un punto de oxidación y ya no puede pasar de ese punto de oxidación. Es decir, como pasa en el cobre, si se dan cuenta, viene en un color brillante amarillento y después de un tiempo se pone café y ese es su proceso de oxidación y hasta ahí nada más. No llega a la parte del hierro donde sí se puede completamente desfragmentar. Entonces, en el aluminio se anodiza y ya no permite que se siga oxidando después y ya sobre eso ya se puede pintar para que ya no pueda fallar. Es lo mismo que hacen con todas las piezas que ocupan, por ejemplo, para rapel o para arneses de seguridad. Es exactamente el mismo proceso que hace. Ok, Inge, gracias. ¿Puedo seguir? Sí, perdón. Sí. El aluminio imitación madera. Pues como podemos ver, es imitación madera y puede conseguirse con los colores cálidos y la textura de la madera. Este proceso es más económico, pues si quieres tener este acabado. Y por ejemplo, una ventaja es de que, por ejemplo, si tienes algo de madera, te evitas como que la hinchazón de madera por cambios de temperatura y es como que más fácil tener un acabado de aluminio con esta imitación. Y por favor, puedes cambiar la tela. Bueno, creo que Diego no puso mi otra diapositiva, pero había mencionado los tiempos de pintura en los portones. Y como sabemos que no es fácil pintar un portón de aluminio,
ya que no es un material poroso, sino que es muy liso. Pero en lo que investigué, para pintar un portón de aluminio, que recomiendan que pongas como que una capa selladora y esto te hace más fácil pintar tu portón. Y esto, por ejemplo, también puedes conseguir varios tipos para como pintar. Uno de esos, bueno, hay pinturas como que ya vienen establecidas especializadas para poder pintar estos portones. Pero como ahí lo que leí es que te recomiendan mejor poner esta capa selladora. Y también, esta capa selladora es una capa de imprimación química, por lo que leí. Y también existe una pintura con base de látex y que dan acabados mates y satinados. Y esto es más elástico, que permite que haya más resistencia si el aluminio se contrae o expande debido al clima. También existe un esmalte a base de aceite que apariencia brillo y no debe ser sometida a cambios atmosféricos bruscos, por ejemplo, que el sol o la lluvia. Y pues creo que es esto. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la instalación y el costo de las puertas y ventanas de aluminio. Como cualquier otro elemento que se vaya a instalar en obra, hay que tener mucho cuidado al momento de manejarlo para que no sufra algún daño y pues se vea afectado ya sea en la estructura o pues o visualmente, ya que puede tener alguna rayadura o algún quiebre que pues, para poder componerlo pues nos generaría un gasto extra. ¿Me pueden pasar a la siguiente? Ok, pues los pasos para poderlos instalarlo. El primero sería ubicación del marco. Es la unión del marco albano. Se debe ejecutar de manera que la carga no pueda producir deformaciones y descuadres. El segundo sería plomo y nivel. El marco debe estar separado del plomo interior del muro a la distancia recomendada o según las especificaciones del plano. Por lo que entendí o intenté buscar lo que es el plomo, bueno, el plomado es un aparatito que se usa para verificar que sea realmente vertical el área que estemos trabajando y para estabilizar y distribuir eh, el paso de la construcción. Para el punto de de las perforaciones, es seguir el orden de las perforaciones al marcos hechas en el taller. En todo momento el taladro debe estar en forma perpendicular al plano del muro. El siguiente son los tarugos o bien los conocemos como los taquetes. Estos son se insertan los tarugos de plástico por la perforación hasta que quedan embutidos en el muro. Estos deben ser conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. Los tornillos. Colocar los tornillos con un apriete inicial suave para poder reacomodar el marco antes de proceder a su aprieto final. Las cuñas. Acuñar el marco contra el muro hasta conseguir plomos y niveles adecuados. La cuña deben ser insertadas en los lugares donde no compriman el marco de la ventana, por ejemplo, en los puntos con tornillos. Las cuñas son estas piezas de madera o de plástico que son como triangulares con un plano inclinado que sirve para pues ejercer presión y pues no se mueva, ahora sí que se estabilice como lo dice, ya que a pesar de que por mucha experiencia que tengas, jamás vas a poder
hacer a la perfección una puerta, una ventana, o sea, que encaje perfectamente. Entonces, para esto sirve para que puedas estabilizar y tengas un mayor seguridad con estos elementos. Y la fijación, fijar con un buen torque los tornillos. El sellado. El sellado sirve, es esta parte como que de plástico, no sé si han visto de cuando se pegan los cristales, pues esto es, así que con esto pues se fija mejor lo que es la puerta y la ventana y pues también tapamos lo que son el caso de las cuñas. Para el sellado hay que tener mucho cuidado porque depende mucho de lo que es, donde estemos trabajando. Por ejemplo, por ejemplo, eh, la silicona de tipo acítica es buena para unir sustratos lisos y no porosos como aluminio y cristal. Y pues se tiene que evitar usar con hormigón, granito, plástico y otros elementos. Con materiales porosos se deben usar silicatos de cura neutra. El cordón de sello debe tener un ancho de 5 a 6 milímetros aproximados, perdón. Instalación separada de marcos. Proteger los rieles contra riesgos de daños. Pues los rieles son los que pues, nos facilitan el mover, en este caso las ventanas o las puertas, las puertas, bueno, las ventanas corredizas. No sé si han visto que tienen una parte como los que han tenido la oportunidad de ver en detalle una ventana de aluminio. Tiene como una parte con pelitos, perforita, pues eso ayuda a proteger estos rieles. Instalación de hojas. Asegurar el adecuado funcionamiento de marco preinstalado. Instalación de puertas y ventanas en altura. Fijar bien el marco y hojas, de modo de evitar el desprendimiento y caída de los elementos. Rodamiento. Utilizar cajas fijas de rodamiento en las piernas para evitar que la desregularización de la pierna impida el correcto funcionamiento del cierre. El rodamiento son estas piezas como circulares que se le agregan para que se puedan mover, cerrar bien. No sé si las han visto igual, si se han tomado la oportunidad de tomar a detalle pues estas ventanas y puertas, pues como que es más fácil, no necesitas el hecho de estar aceitándolas para que se puedan mover solas, sino que este mecanismo de plástico pues facilita mucho el movimiento. Aislación. En caso de condiciones climáticas severas, usar con aislante y de una barrera de vapor para mejorar el rendimiento térmico de la vivienda. En el caso del aislamiento, son como estas pequeñas tiras de plástico que se le ponen a lo que es el margen de la puerta en los cristales, pues como lo mencioné, para pues tener un rendimiento térmico de la vivienda. Pues con respecto a los costos, estos dependerán mucho del diseño que uno busque, igual del lugar donde uno lo mande a hacer. Por ejemplo, pongamos que una puerta de 0.60 metros por 2.10, pues actualmente creo que te vendría con un costo de unos 7,000 pesos si el diseño no es tan elaborado, algunos cristales tal vez, pero les digo, depende mucho del lugar a donde lo mandemos a hacer y del diseño, así que es recomendable que pues que coticemos en varios lugares antes de mandarlo a hacer.
Y pues creo que eso sería todo de mi parte. Gracias, Sasha. Hola, buen día. Pues yo les voy a decir sobre las ventajas y desventajas del uso del aluminio. Como lo siguiente, las ventajas son los cambios de temperatura de tipo de puertas. De este tipo de puertas, o sea, no se daña y no se deforma. Aparte de que sean muy ligeras, pues son fáciles de instalar. También son muy resistentes a cualquier tipo de golpe. Y resisten condiciones climáticas. Las desventajas son las siguientes: carecen de valor estético y suelen estar ubicadas en lugares reducidos donde no lucen tanto. Pues son usadas provisionalmente, no posee aislamiento acústico y térmico, por el cual uso interior no siempre es factible. También leí que también las desventajas que solamente pues lo usan para lo interior, que son los baños mayormente, es ahí más utilizado. Pues es lo único. Ok, Frida. Antes que nada, buenos días. Buenos días a todos. A nosotros nos tocó lo que sería la herrería o cancelería en aluminio. En cuanto a la herrería, el hierro antes era mucho más económico. Ahora ya no hay tanta diferencia. Además, la fabricación suele ser más rápida en cuanto al aluminio se refiere. Al final, la suma entre material y mano de obra es lo que cuenta. Sin hablar de que el aluminio viene de color, de cualquier color que se elija, y no tiene mantenimiento complicado. La cancelería son todas aquellas piezas o contrapuertas generalmente de 3 hojas ajustadas que se colocan verticalmente en los lados de las puertas o ventanas. Evitan la corriente de aire y disminuyen los ruidos exteriores. Bueno, la cancelería de aluminio es más comúnmente usada en ventanas y puertas de diferentes variantes. Un ejemplo es la puerta de la regadera del baño. En cuanto a ventanas, gracias a su gran flexibilidad y accesibilidad, es uno de los elementos más fiables en cuanto a instalación de ventanas se recomienda. A la vez que se pueden llegar a usar para barandales, rejillas y celosias. Bueno, primero que nada el procedimiento constructivo. ¿Qué herramientas se llegaría a utilizar para una instalación? Primero que nada, un taladro manual, una sierra manual, una cortadora de aluminio de hasta 6 y radial de 2 pulgadas, remachadora manual, un rotomartillo de media pulgada, 1 pulgada y 1,5 pulgada, un cortavidrios, si en todo caso se necesitara, y ante todo la seguridad, que sería el equipo de guantes y gafas. Una regla plana, escuadra para tomar medidas y a la vez que unos marcadores para tomar, para marcar el, el marco, se puede decir. Una pistola para colocar el sellador y en todo caso la pulidora. Las herramientas anteriores no deben ser expuestas a sustancias ácidas, ya sea el cemento, cal, yeso, etc. Bueno, el procedimiento. El paso 1 sería cuestiones previas. Antes de nada, y una vez el cliente haya decidido qué tipología de ventanas de aluminio quiere instalar, es importante revisar que las manijas funcionen correctamente y comprobar que las medidas de la ventana son las correctas para la apertura o hueco. Paso 2. Colocación de ventanas de aluminio. Las ventanas se pueden colocar sobre obra o sobre el premarco. En el primero de los casos, las ventanas irán sujetas con grapas, tornillos o tacos expansivos. En el caso del premarco, un marco colocado en el hueco que ocupará la ventana, el propio premarco incorporará sistemas de anclaje y agarre. Colocación sobre la obra. Después de comprobar que las medidas son las correctas, se debe nivelar y aplomar la ventana y posteriormente se coloca en el hueco para su fijación en el muro con las grapas, ahí se fue, y los tornillos realizando este paso. Esto procede al sellado de la ventana con los materiales adecuados. Colocación sobre el premarco.
Comprobadas las medidas, deben abrirse los sistemas de anclaje que incorpora el premarco. A continuación deben calzarse las ventanas para nivelar correctamente y posteriormente se efectúa su anclaje sobre el premarco. Finalizado este paso, se realiza el sellado de la ventana. Factores que dependen de una correcta instalación. Tanto en la renovación de las ventanas de aluminio como en la nueva construcción, los requisitos de montaje deben ser los mismos. Durante este proceso se busca cumplir con dos objetivos energéticos. 1. Reducción de la pérdida de energía a través de las ventanas y puertas. 2. Minimizar las pérdidas de climatación, frigorias o calorías. Uno de los principales pasos para conseguir estos dos puntos, además de una correcta colocación y calzado, es el sellado. Y ya por último, el último paso sería la instalación de ventanas, es el sellado, un paso clave para evitar filtraciones, falta de aislamiento o problemas de condensación. En esta línea, en los últimos años han aparecido nuevos materiales para el sellado de las ventanas, como espuma PU flexible, que PU es poliuretano, algo así, membranas de estanqueidad, bandas precomprimadas de PU autoexpansivas o selladores de alta densidad, que han mejorado las prestaciones térmicas, acústicas y estanqueidad de las ventanas de aluminio. Bueno, lo que a mí me tocó lo que es el mantenimiento. El mantenimiento de primero es para alegrar el útil de las casererías de aluminio, se deben tomar en cuenta ciertos detalles. Uno, limpieza de las con agua tibia y jabón. Nunca con productos adhesivos. Los elementos de los perfiles y las juntas. Secar en un paño. Esta limpieza sería 2 veces al año. Mantener los vidrios limpios con agua y secar. 2. En zonas próximas al mar, limpiar los canceles de aluminio con mayor frecuencia. En caserería de puertas y ventanas corredizas, revisar y limpiar las guías que deben deslizar para mantener el estado óptimo. 4. Revisar las manijillas de puertas y ventanas que estén en buen funcionamiento. 5. Revisar los herrajes, cerraduras, bisagras y colorantes, aceite, lubricante o vaselina para que funcione perfectamente. 6. Checar que no hayan desplazado para que no tengan problema al cerrar y las puertas corredizas. Y el otro sería lo que es protección y acabado de canceles de aluminio. Bueno, en protección, pues de una construcción o remodelación se debe tener cuidado con la cancelería de aluminio. 1. Proteger la cancelería de aluminio cuando se pinten paredes próximas. Se deben tapar para evitar que se manchen con salpicaduras. 2. Protegerlas, hacer reparaciones mayores o construcciones, evitado que se golpeen o tengan rayaduras. Igual aquí tenemos lo que es los acabados. Pues los acabados son de la cacería de aluminio, son variados. 1. Anodizados con diferentes tonos. O si no, con el paso número 2 o el número 2 es el color y acabado de madera, que casi viene de ese color, o si no le ponen una textura de madera. O si no, el paso número 3 sería una carta de colores para elegir. Y también el paso número 4 son algunas marcas que tienen el sistema bicolor, un color o en el lado de los perfiles al exterior y otro interiormente de la vivienda. De esta forma, de las fachadas pueden instalarse sin alterar diseño y estilo de ellas. Bueno, a mí me tocó las ventajas del
cancelería de aluminio y bueno, la cancelería de aluminio y todos los perfiles existen diferentes acabados y ascensor que se puede generar espacios con una imagen decorativos elegante, gran medida y larga duración. Las primero de las ventajas de es conocer cómo son, si es favorable del clima donde se desea poner, porque a veces no es nada más de ponerlo por ponerlo, es conocer los climas, si se llega a hacer algo o todas esas X cosas. Y bueno, el primer punto las ventajas es reciclable, se reciclan los productos de aluminio muy fáciles y requieren una poca energía para producir materiales de segundo uso. También es ligero en comparación con los otros materiales. El ratio peso-contenido es ventajoso y también es resistente, proporcionado por una barrera hermética natural y es resistente en la corrosión, eliminada por completa cualquier efecto de transferencia y aire y absorción. La otra, por favor. Dosificación de precisa. Debido a todos los tubos de aluminio son tanto flexibles como herméticos. Los usuarios finales pueden dispersar fácilmente la cantidad de producto. La dosificación es precisa, optimizada con una alta tasa de restitución y se evita el desperdicio. 5. Adaptando. A diferencia de otros, el aluminio se puede contener productos con ingredientes activos, agresivos, sin embargo, adapta también perfectamente todo tipo de aplicación. Estético y atractivo. La superficie brillante del aluminio proporciona cualidades y estéticos indiscutibles. Posibilidades de innovaciones. Superficies de aluminio proporciona una excelente plataforma para innovar. 8. Moderno. Durante la década el aluminio ha demostrado sus propiedades de alto rendimiento. El aluminio sigue siendo un material muy moderno y elegante. Recurso imitando. Materia prima requerida para producir el aluminio es el tercer curso más abundante en la Tierra y es cantidad casi inagotable. Las desventajas. Que el aluminio tiene un mayor deterioro a nivel estético debido a posibles rayajos o marcas que se puede producir en el uso, aunque si el acabado es alta calidad tiene menor deterioro. A diferentes procesos de modificación altera algunos materiales que hacen la durabilidad disminuye. Estas modificaciones se han realizado de esta manera. Una de las mayores contras de este material es que se genera una alta humedad interior, por lo que para solucionar este problema hay que reforzar, sellar correctamente, lo que se encarece del nuevo material. Y eso es todo. Ok, Armando.